Ahora sí, buenos días, bienvenidas al segundo encuentro de Modo Cambio. Recuerden que este espacio, nuestra intención primaria es que podamos aclararles cualquier inquietud que puedan haber surgido de los ejercicios que han realizado hasta ahora y pues también un espacio para compartir, si hay algo que quieran compartir y que pueda enriquecer el proceso para los demás participantes, pues bienvenido. Ese es el objetivo principal, entonces si tienen preguntas, no tenemos preguntas pendientes por contestarles allí en el correo, pero si hay alguna pregunta, recuerden que este es el espacio en el que pueden aclararlas. Bueno, entonces, vamos a ir primero una pequeña repaso por los ejercicios transversales, o sea, lo que hemos recorrido hasta hoy, ejercicio por ejercicio, y al final vamos a hacer una pequeña aclaración o enmarcar el ejercicio que recibieron anoche, que es el que deben, no, el que van a recibir hoy, ya no me acuerdo. No, el de anoche que el de anoche que es para hacer hoy. Eso, Ajá. perdón. Eso es. Bueno, entonces vamos a comenzar por la respiración. Aquí me voy a extender un poco porque vamos a hacer un empate con la meditación. Entonces les voy a compartir a grandes rasgos que cómo se han empezado a encontrar estos dos, básicamente. Sí, este es el espacio más grande de todo el encuentro, digamos, sí. Es esta parte porque nos es muy relevante, y perdón la interrupción, nos es súper relevante todo el tema de la meditación, que se casa, como dice Alejandra, con el ejercicio de respiración. La meditación ha sido el camino que tanto a Alejandra como a mí nos ha ayudado a transitar el camino, nuestra vida, con mayor conciencia, con esa apertura de recibir información y guía divina de diferente manera. Recuerden a Alejandra que nos contaba toda su historia de haber reconocido, que le hayan dicho que tenía la enfermedad por la que había muerto su padre, y toda la transformación que ha tenido en su cuerpo físico realmente fue la base, la meditación, ¿sí? O sea, saber que tú puedes transformar cosas desde ese lugar en el que te conectas contigo. Y pues para mí siempre las personas que he atendido en citas individuales saben que les recuerdo, mi camino fue, pues yo empecé fue a meditar y meditar y meditar, y después me di cuenta que había recibido un don. Entonces, no porque tú vayas a hacerlo porque voy a recibir un don o para algo, sino que fue nuestro camino de transformación como más contundente. Y además de eso, creo yo que sin importar qué práctica realices, porque pues yo creo cuando estamos en este proceso de exploración interior, en este viaje de desarrollo personal, pues es normal que uno vaya por aquí y por allá explorando y dándose cuenta de qué es lo que realmente le resuena. La meditación en mi caso ha sido esa herramienta que ha sido complemento siempre de cualquier otra cosa que yo esté integrando a mi proceso personal. Porque es esa posibilidad de hacer siempre como un check-in conmigo, una verificación interior de todo eso que está sucediendo afuera, incluso cualquier otra técnica que esté visitando en el momento de desarrollo personal. Es como ese momento en el que yo de verdad me siento con María Alejandra y le pregunto, bueno, ¿esto cómo va? ¿Cómo va? ¿Realmente nos resuena o no? Y si no, lo dejamos pasar. Entonces es ese espacio, es esa herramienta que a mí me ha permitido, ese espacio interior, ese espacio de discernimiento, ese espacio de consulta interior para saber si eso que está sucediendo afuera, incluso, y si es una herramienta de desarrollo personal, va o no va conmigo. Entonces yo creo que más allá de cualquier expectativa o de lo que sea, porque no, de hecho en la meditación sí hay algo que nos piden siempre, y cuando tuve la oportunidad de estar con monjes, lo primero que te decían es no expectativas. Ya entraremos más en detalle del tema, es que, que puedas tú tener esa posibilidad de comunicación contigo. Es eso. Entonces, bueno, comencemos pues. Todo esto comienza o nace en torno a una pregunta que nos hicieron en el primer ciclo de Modo Cambio. Una persona nos preguntaba si la observación consciente de la respiración era lo mismo que meditar. Entonces, les voy a contestar, pero es una pregunta, una respuesta por partes. Entonces, empecemos por la respiración.
La respiración es una herramienta de conciencia que tú tienes. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a llevarla en automático que básicamente sabemos que respiramos y ya. Y a menos que algo comprometa esa respiración, no nos damos cuenta. Es decir, a menos que no haya una gripa, por ejemplo, o que algo pase en nuestro sistema respiratorio, no nos damos cuenta que la respiración, que la función natural de respirar está comprometida. Entonces, no es algo que realmente hagamos desde un punto de conciencia, pero sí tenemos la ventaja de contar con ella, afortunadamente, 24/7. Entonces, cada inhalación y cada respiración es una oportunidad de tú hacer conciencia de lo que está pasando en ti. Por eso es que es tan poderoso, de hacer conciencia que estás en un momento presente. Es un ancla al presente, tu respiración es un ancla al presente. Entonces, ¿pero por qué es clave la presencia? O sea, todo este tema de presencia que tanto ha sonado últimamente, como Sainco, ¿por qué es clave la presencia? Porque en la presencia tú tienes, la presencia está ligada a una palabra que nosotras decimos recurrentemente y es la disposición. Cuando tú estás presente, te dispones de una forma muy diferente a lo que sucede fuera de ti y además a cómo están sucediendo las cosas dentro de ti. Es una disposición que va hacia afuera y hacia adentro. Entonces, la clave de la presencia es que te permite disponerte. Es eso, para que puedas realmente estar ahí, para eso que además se dispone fuera de ti. Esa es la clave de la presencia. Porque de otra manera, las cosas pasan como paisaje. Pasan como paisaje. E incluso adentro tuyo también. Cuando no hay conciencia de eso, cuando no hay opción de estar presente contigo misma, contigo mismo y con lo que está sucediendo dentro de ti, las cosas pasan. Y a menos que haya una tensión o algo que se acumule, que necesite en algún momento salir, pues no le damos espacio realmente a entender que hay algo ahí también sucediendo. Acá pregunta, bueno, está muy chévere que puedan interactuar, si hay algo que quieren decir para de una vez abordarlo. Catalina dice, no pude salir del automático excepto cuando estaba meditando. ¿Algún tip? No pudiste salir del automático con la respiración. ¿Eso sí? Catalina. Sí. Vale. No encontraba el botón. Vale. ¿Algún tip? Sí. Yo te diría, hazla, es que era como lo que les estaba diciendo, yo creo que es un proceso, ¿no? Como todo es un proceso, porque lo que normalmente hemos estado acostumbrados a llevar en automático, el quitarle la etiqueta de automático implica un proceso. Y aún, yo creo, aún y si nos pusiéramos en total disposición de estar completamente presentes 24/7 con la respiración, sería muy complejo. Entonces, no se trata de quiero estar completamente presente o quiero tener total conciencia de la respiración, sino yo creo que abordenlo más desde un lugar de quiero estar más presente con mi respiración, para que cualquier paso hacia adelante, o sea, cualquier momento de conciencia de la respiración se sienta como una ganancia y no que cada momento de no estar presente se sienta como una pérdida. ¿Se entiende? Es una posición muy distinta. Entonces, el ejercicio de respiración que les compartimos es un ejercicio que si bien se los proponemos para hacerlo recién se levantan, pueden hacer en cualquier momento del día. Entonces, que tú hagas pausas conscientes durante tu día para conectarte con la respiración, pues es que tienes oportunidades infinitas durante tu día para volver a llevar la atención a tu respiración. Entonces, yo creo es tomarte conscientemente esas pausas de volver a observarla. Y la observación consciente de la respiración es una observación sin control. A veces cuando nos dicen vamos a hacer ejercicios de respiración o vamos a observar la respiración, lo primero que nos dicen es como inhala profundamente, exhala profundamente, y ahí ya empiezas a llevar tu respiración a un ritmo en el que probablemente no es el que ya traía. Entonces, la observación de la respiración implica que empieces por tomar conciencia de cómo está sucediendo.
sin llevarla a un Sin proceso de ajustarla al control, de momento. ajuste. Exacto. No es como que, bueno, entonces tengo que inhalar profundamente y exhalar profundamente y dejar que todo el aire que entra y todo el aire que sale. No, sino simplemente es como, ok, ¿qué está pasando con mi respiración? Porque es que el cuerpo es la posibilidad de conectarte con todo eso que pasa adentro y de empezar a tomar conciencia poco a poco. Es que la respiración es solamente una de esas cosas que el cuerpo nos muestra, es uno de los lenguajes. Y si tú te das cuenta, la respiración siempre va a tono con lo que, con lo que el cuerpo reacciona. Entonces, básicamente, si estás alterada, la respiración se altera. Si estás tranquila, la respiración también es más tranquila. Y mira que ayer quienes nos acompañaron, que está por acá, Clara y Asenet, en el taller que estamos haciendo ayer de AGE, qué valioso porque nos llevaron mucho la atención a cómo sientes, cómo se siente tu sentir. Sí. Y realmente es muy valioso, ahora que tú lo estás diciendo, esa atención a la modificación o al cambio en la respiración en cualquier instante del día. Y así como se puede hacer el ejercicio de la respiración cuando uno se levanta, que está tranquilito, que está, y esto de la mañana es, hago, perdón, un paréntesis un poco más grande, que cuando nos acostamos a dormir es como que hacemos un reset de todo, entonces para uno todo lo que viene el día, entonces como que al descansar, si uno se desconecta antes de acostarse, queda como más relajado o más en la disposición de que ocurra todo lo que tiene que ocurrir, regeneración de células, bueno, todo eso. Y en la mañana alcanza uno, si uno medita, uno se levanta, apenas se levanta, está como más relajado, y si medita como que pudieras elevar la vibración. Asimismo, en el transcurso del día, si yo me pillo con una alteración en la emoción, en algo que no es chévere y de pronto uno está como, Vea tu no, es que voy tarde, respiración. pues se puede uno parar un momentico, es que ni siquiera tiene que ser 20 minutos ni mucho menos, No, pero pueden ser. hacer la atención a la respiración, como que uno, bueno, y puede hacer, si estás en tu trabajo, en mi trabajo que era muy así, mandaban un correo donde uno tenía que contestar, pero ¿cómo? Entonces se altera uno ahí, pues, respire un momentico y después contesta, que uno ya esté como con la mente más calmada. Bueno, pero me parece súper interesante esto de que De el llevar la cuerpo observación también, del parte cuerpo. es la respiración, que es o sea, es lo más claro que tiene una modificación, a veces en ese sentido. Sí, eso o el ritmo del corazón también. Entonces, para hacerlo mucho más enfocado a la pregunta, el tip o los tips, yo diría, uno, básicamente es vuelve a tu respiración cada vez que lo recuerdes. Y de hecho, si puedes generar pausas donde tú ya sabes que vas a observar tu respiración, apenas te levantas y de pronto observarla apenas te vas a acostar. Y si puedes en algún momento durante el día, o sea, que tú sepas que ya puedes generar esas pausas y casi que meterlas dentro de tu día, mientras empiezas a desarrollar la posibilidad de naturalmente llevar tu atención a la respiración, pues a veces nos toca empezar como hacerlo de forma súper intencionada, porque no es algo que hagamos de forma natural. Entonces, eso sería. Y por el otro lado es, párate desde un lugar donde cada momento en el que lo observas sea un lugar de avance y no desde el cada vez que no lo hice, entonces estoy como aumentando la deuda, porque esa no es la idea. O sea, en todo el proceso, y esto sí, no solo para la meditación, yo creo que para todo lo que hacemos con nosotros mismos, para nuestro proceso de desarrollo personal, es muy importante que reconozcamos la importancia de cada uno de los pequeños pasos y no de todo lo que no hemos hecho o de todo lo que nos falta. Porque el abordaje cambia completamente el disfrute del camino. Entonces, eso sería, y ya si puedes llevarlo a la observación de cómo eso se altera, por ejemplo, con la emoción, pues tienes también infinitas oportunidades en tu día para hacerlo de forma más consciente. Y en el paso del tiempo, ¿no? En el paso del tiempo de la práctica va a ser más fácil que uno pueda entrar en ese espacio donde no es la expectativa, donde no estás esperando es que hoy pude o no pude, porque cada vez que entra uno a ese espacio, pues de respiración, o pues que es como ¿cómo se dice? Como un camino hacia la meditación, pues es distinto. Cada día que lo hagas es diferente. La experiencia es diferente, a veces sí, a veces está uno muy con la mente más activa, a veces está uno más cansado, a veces tiene uno a dormirse, cada vez es diferente. Entonces, si uno entra con eso que no importa, pues, bueno, como que se entrega uno la experiencia y en el tiempo es más fácil permitir que ocurra y no se
Ni se estresa uno, ni se, es que no funcionó, es que no es de que funcione o no. Simplemente son experiencias distintas. Así es. Carla nos dice, yo tengo que confesar que me cuesta mucho trabajo, me sentía como en comer, rezar y amar, porque mi mente suele divagar en varias cosas mientras intento concentrarme en el ejercicio de respiración. Listo, ya voy para allá. Ya voy para allá, sigamos en el desarrollo y te voy contando. Entonces, el ejercicio proponía esta observación consciente, es decir, no hay control en la observación de la respiración. Entonces, volviendo a esa pregunta inicial de si la observación consciente de mi respiración es lo mismo que meditar, te voy a decir, depende. Y depende por qué. No importa qué técnica de meditación hayas tú conocido en tu vida. Todas son rutas que te llevan a lo mismo. Y cada una de esas rutas o cada uno de esos vehículos, digamos, cada uno de esos vehículos que tú hayas escogido para llevar tu atención al ejercicio de la meditación, tiene sus bondades particulares. Pero si te digo algo, desde mi experiencia es muy importante que puedas llegar a entender cuál sí va contigo y cuál no. Porque si no, es muy probable que lo que digas es definitivamente la meditación no es para mí. ¿Por qué? Porque si eres una persona que, por ejemplo, le cuesta visualizar y lo que has hecho en tu vida es hacer meditaciones o visualizaciones guiadas, porque para mí es distinto y ya les explicaré por qué. Si lo que has hecho en tu vida son visualizaciones guiadas y entonces te cuesta un montón imaginarte lo que te plantea la voz que guía, entonces dices, no, es que yo no puedo meditar. Y probablemente lo que dices es, no, esto no es para mí. Y ya la meditación sale de la posibilidad de convertirse en una de tus herramientas, de ese baúl de herramientas que cargas contigo. O, por ejemplo, si lo que pudiste entrar en contacto al principio fue una meditación con mantras, desde el sonido, ir al estado meditativo desde el sonido. Pero es que resulta que a mí escuchar como todos esos sonidos raros que no entiendo qué significan, como que me parece que me están programando la cabeza, entonces eso de pronto no es para mí tampoco. Entonces, darte la oportunidad de ver desde dónde puedes aproximarlo y cuál va contigo. ¿Sí? Eso es clave. Cada una de las técnicas, cada una de las rutas, cada uno de los vehículos tiene sus bondades y eso es importante reconocerlo. Entonces, un tip, diría yo, es si entras en contacto con cualquiera de estos vehículos, por lo que sea que te haya llamado la atención, dale la oportunidad y dale una oportunidad consciente. ¿Qué quiere decir? No renuncies a las 3 veces de haberlo hecho. Date una oportunidad que realmente puedas mirar una relación con ese vehículo y decir, definitivamente sí me parece chévere, pero tal vez por aquí no es. Me resuena más otro tipo de ejercicio. Entonces, trata de llevarlo a un punto de esa relación donde puedas reconocer lo que sí me parece y lo que no me parece. Y de acuerdo al balance que hagas de lo que reconoces en esa ruta, decir, ok, quiero explorarte más o definitivamente no, puedo pasar con otra. Porque es importante que les demos como esa oportunidad. Pero entonces, no importa cuál sea esa técnica con la que hayas entrado en contacto, siempre vas a tener 3 elementos que van a estar presentes en el proceso de llegar a este estado meditativo y ahí te voy a empezar a contestar, Carla. Entonces, hay 3 elementos que entran en juego en un proceso, un ejercicio de meditación. La relajación, la concentración y la continuidad. ¿Cómo suceden estos 3 elementos? En la meditación, la idea es que tú llegues a una relajación concentrada o a una concentración relajada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú estás como todo el tiempo en un espectro, ¿sí? Digamos que acá está la concentración, mi concentración máxima, y acá mi relajación máxima. Concentración máxima, llego a la atención, relajación máxima, me quedo dormida. Y en la meditación lo que tú estás haciendo todo el tiempo es casi que bailar en este espectro, todo el tiempo, para que toques de forma más continua ese punto de equilibrio, donde puedo estar relajada de forma concentrada o concentrada de forma relajada. Porque la intención del ejercicio de meditación no es que salgas más tensionada de lo que empezaste,
ni que te duermas, porque cuando te duermes ya quitas completamente la conciencia del ejercicio. Entonces, ¿cuál es qué es lo que pasa durante ese ejercicio? Tú tienes en todas las técnicas un punto de enfoque. Todas las técnicas te presentan a ti un punto de enfoque, que eso generalmente es lo que cambia. Hay técnicas que te llevan a ver la respiración, hay técnicas que te llevan a ver un punto específico dentro de tu cuerpo, hay técnicas incluso que te llevan a ver puntos de concentración afuera de ti, entonces que un punto en la pared, que una vela, o sea, todas las técnicas te plantean un punto de enfoque distinto. Por ejemplo, la meditación dinámica era algo que pasaba en el cuerpo, un ejercicio que teníamos que realizar con el cuerpo por un periodo de tiempo específico. Entonces, eso es importante. Va a haber digamos, de esos 3 elementos principales y uno adicional que es el punto de enfoque. ¿Qué te va a permitir el punto de enfoque? El punto de enfoque, lo que vas a hacer es que cada vez que vas o entras en el ejercicio de meditación, tú vas a visitar ese punto de enfoque. Y entonces tu mente llega, visita ese punto de enfoque y lo más seguro es que con todo eso que tú dices que pasa por la cabeza, Carla, empieza a distraerse. Y la meditación es ese ejercicio que te permite a ti visitar el punto de enfoque y, ok, le hice caso a una distracción, voy por allá, pero vuelvo nuevamente. Es llevar de vuelta de forma consciente tu atención al punto de enfoque. 1, 2, 3 veces, cuantas veces sea necesario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a hacer este ejercicio de forma consciente, lo más seguro es que sí, nunca antes le habías dado la oportunidad a tu mente que hablara, te vas a dar cuenta que sucede como si entraras en una subasta de pensamientos. Entonces, básicamente, van a empezar todos los pensamientos a hablar al mismo tiempo y el que grite más duro es el que se va a llevar tu atención. E incluso cuando estás y te vas con el primer pensamiento, de pronto otro te grita por allá y te dices, uy, no, sí, como que me voy con este. Y empiezas a tejer una cadena como de medios pensamientos. Y entonces al final pasa como esos días en los que, por ejemplo, no sé, te das un momento de distracción y empiezas pensando en que tienes hambre y cuando estás pensando en que tienes hambre de pronto te acordaste que, ay, la vuelta que no he hecho, pero no, tengo reunión ahorita más tarde, ay, no entregué el trabajo y empiezas a construir como en un milisegundo. En un milisegundo, exactamente, una cadeneta de medios pensamientos. Es decir, nunca, es muy difícil que llevemos un pensamiento de principio a fin antes de pasar al otro. Porque además hay un montón de pensamientos pasando por tu cabeza por segundo. Entonces, cuando tú entras de forma consciente a ese espacio mental, lo más seguro es que lo primero que suceda es que encuentres realmente que de pronto el ruido del que querías escapar de afuera es mucho más fuerte adentro. Y a veces eso es lo que nos dice a muchos como, uy, no, esto definitivamente no es para mí. A mí me dijeron que la meditación me iba a dar ese espacio de tranquilidad mental o que me iba a permitir estar más relajada. Y de pronto te das cuenta como que, no, esto como que me estresa más. Entonces, o lo estoy haciendo mal, que es lo primero que uno tiende a pensar, o definitivamente no entendí cómo se hace, o no, pues esto como que definitivamente no es para mí. Entonces, es algo normal, completamente natural. ¿Qué es lo que pasa? Que con ese punto de enfoque que tú tengas, y por eso es tan importante que explores cuál es la técnica o cuál es el vehículo que a ti te lleva de forma más, o que se adapta más a ti, a quien tú eres, a lo que tú eres hoy, aquí y ahora. Si eres una persona que entra más fácil a ese estado de tranquilidad interior a través de la música, probablemente es para ti por ahí a través del sonido. Si es a través de la visualización, porque eres una persona muy visual y llevar tu atención de forma concentrada sucede a través de la visualización, tal vez ese es el vehículo. Si de pronto es desde el sentir, entonces ese es el vehículo. Por eso es que es importante que tú explores eso. Entonces tienes el punto de enfoque y vas a visitar, vas a empezar a llevar la mente una y otra vez. Y ese ejercicio y la constancia en ese ejercicio, el que tú le dices a los pensamientos, no importa qué tanto griten, no importa qué tan duro lo hagan, yo vuelvo a mi punto de enfoque. Y bueno, está bien, me fui por acá, pero bueno, no importa, vuelvo al punto de enfoque. Y la idea es que en la medida en la que tú empiezas a hacer eso una y otra vez, esa visita que haces, pum, al principio puede que dure 2
ni siquiera a veces segundos, pueden ni siquiera durar un segundo, pero va a estar cada vez llevándolo a un punto en el que, ay, me quedé como 5 segundos, y entonces vuelvo otra vez y de pronto ya no fueron 5 segundos, sino lo lograste 1 minuto. Y ni siquiera pudo ser ese minuto completamente ahí, de pronto te fuiste por un regotico y volviste. Pero hacerlo una y otra vez va a darle a tu mente la posibilidad de familiarizarse con eso. Familiarizarse. Y es que en un momento de la sociedad como en el que estamos, en el que hay tanta información por tantas fuentes distintas, a toda hora, estamos acostumbrados a llevar nuestra atención dividida a muchas fuentes de información al mismo tiempo y a muchas actividades. Desde que el multitasking se convirtió en una de las cosas más importantes, como casi una de las habilidades que tenemos que desarrollar. Entonces, básicamente es como que nos hayamos cableado para, no, es que nos toca ser multitaskers, ¿no? Y entonces nos toca aprender a dividir nuestra atención. Esa es otra de las cosas que nos toca aprender a hacer. Entonces, básicamente es que te des esa oportunidad para que todo eso que dicen por ahí, explora tú como qué te va mejor primero. No hay nada, recuerda que no hay nada que tengas que hacer. Entonces, que sea esta posibilidad de comunicación consciente contigo, entrar a ese ruido interior, porque seguramente al principio será un ruido interior, a ver qué es lo que pasa, porque es que la meditación te da también ese espacio, empezar a darte cuenta cómo es que está tu mente, qué es lo que, en qué se enfoca tu mente. Al principio es un ejercicio de total observación. ¿Qué tipo de pensamientos pasan por mi cabeza? ¿Cuáles son esos temas que son más recurrentes? No para que los conviertas en algo mucho más recurrente ni que te enredes en un loop, sino para darte cuenta de qué es lo que pasa dentro de ti. Y ya después de eso, poder tú decir de forma consciente, ahí yo hoy no me quedo. Voy a irme a otro ejercicio. Pero la meditación es un ejercicio porque implica un proceso. Es un ejercicio que te permite visitar ese espacio de tranquilidad mental de forma, hacerlo más familiar y de forma recurrente y quedarte ahí dependiendo de lo que haya sucedido en el momento en el que tú haces el ejercicio. ¿Por qué lo digo así? Porque a veces creemos que cuando empezamos a meditar, no es que yo llevo meditando una semana, entonces obviamente la próxima semana, la próxima vez que me siente, pues ya tengo que quedarme por lo menos media hora. No sucede así. Bien, yo tuve la gran oportunidad de aprender a meditar con monjes tailandeses. Son monjes, son personas que han dedicado su vida a esta observación consciente de la mente. Y nos surgía a veces a nosotros, sus alumnos, estas preguntas de, bueno, entonces ustedes ya es que, mejor dicho, ¿cuál distracción? O sea, ustedes, distracción no es una palabra familiar para ustedes. Y ellos decían, miren, es chistoso porque todos aquí estamos planteando el mismo ejercicio para todos. Ustedes están haciendo el mismo ejercicio que nosotros. Lo que pasa es que ustedes en su día a día tienen muchas más distracciones que nosotros. Entonces, queremos llegar al mismo punto, pero nosotros nos vamos por autopista y ustedes se van por un camino lleno de saltas, bajos, empedradas, lisas. Entonces, básicamente, lo que les quiero decir con esto es, no importa si eres un monje o no importa si eres una persona que tiene un montón de distracciones en tu día, tu mente es una mente diferente cada vez que vas a hacer el ejercicio de sentarte a meditar. Por lo que sea que haya pasado en tu día, por la carga emocional que traigas contigo, por la velocidad que haya traído tu día, por un montón de factores. Entonces, por eso es que es clave que no exista una expectativa de nada. Sin embargo, ¿qué te da la práctica? Pero entonces dirán, no, bueno, pues entonces ¿de qué me sirve practicarlo entonces? Lo que pasa es que cuando tú haces una práctica de meditación, estás llevando a tu mente a relacionarse de forma mucho más familiar con el ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de cualquier ruido, cualquier elemento que pueda estar ahí, o sea, cualquier distracción o cualquier incluso sensación o tema emocional que puedas llegar con cualquier carga,
cada vez vas a poder hacer de forma más fácil esa transición entre qué es lo que implica dejar todo eso que pasa afuera a sentarte a tu momento de tranquilidad mental. O sea, va a ser más fácil para ti recorrer el camino entre ruido y silencio. Puede que te cueste mantenerte ahí por lo que esté pasando dentro de ti, pero ese es como cuando tú vas por primera vez a una dirección y no tienes ni idea a dónde vas y se te hace eterno el camino, eterno el camino. Pero ya cuando sabes a dónde vas a volver, es como que, uy, pero llegué como demasiado rápido. Y al principio, como no sabías a dónde ibas, no tenías ni idea para dónde ibas, se te hizo larguísimo. Y la segunda, la tercera, la quinta vez ya sabes exactamente por dónde meterte y como que va súper fluido. De la misma manera funciona. Entonces, lo que pasa es que le estás dando la posibilidad a toda tu estructura a que vuelva a ese momento de tranquilidad mental cada vez de forma más familiar sin que lo que está afuera importe tanto. ¿Sí? Yo quiero ahí hacer dos anotaciones, y una es cuando entra uno como en ese camino, como nos explica Alejandra, ponía yo un ejemplo que es como si sales a caminar todos los días por el mismo camino. Ah, sí, es chévere. Y uno sale todos los días por el mismo camino, pero no encuentras siempre el mismo pajarito donde lo viste el día anterior. Así es. No siempre ves las mismas hojas secas que se cayeron, no es la misma, es otra. Hay una nueva, o llovió y entonces el terreno está un poco diferente, pero es el mismo camino. Entonces, cuando salimos a caminar, uno no está esperando ver el mismo pajarito en el mismo lugar. Probablemente uno sí puede decir, ay, ese pajarito tan bonito que vi ayer azul, puede que lo vuelva a ver. Y estás más atento a verlo. Eso sí puede pasar, pero eso no quiere decir que lo vas a ver en el mismo lugar. Porque sabes que eso es como salir a una quebrada o a un río y que va a pasar la misma, uno sabe que no es igual, ya cambió, todo cambió. Entonces, cuando entramos en este tipo de prácticas, por eso la no expectativa, simplemente tú entras, haz de cuenta que entras a ese camino a ver qué vas a ver. Imagínate que sales por ese mismo camino y, hoy, ¿qué será? ¿Que veo una hoja más clara o más oscura? ¿Será que veo más nublado o menos nublado? ¿Será que siento más frío o menos frío? Pero no es que estoy diciendo, no, es que va a ser más frío, más frío, más frío. No, como entrar a ver una película, a ver qué me muestra la película. Eso era una acotación que quería hacer. Y la otra, en este ejemplo también que pone, obviamente los monjes pues toda su vida dedicados. Mi punto de comparación con mi camino, pero lo que sí les quiero compartir es que cuando estoy haciendo las sesiones, digamos que duran más o menos 50 minutos en promedio, pero hay sesiones que son de hora y media, ¿sí? Las más largas son como de hora y media, canalizando todo el tiempo. Pero pues es como que en ese estado el tiempo es otro tiempo. Sí, hay momentos en que ya quiero ya estar como acá otra vez, pero es como un tiempo que no está, ¿cuánto pasó? ¿15 minutos o una hora, 40 minutos? No tengo ni idea. El 4 de abril de este año hicimos con Alejandro un ejercicio que nos habían dado una sesión que era el de los portales, entonces hicimos el 4-4-4 y nos decían que meditar por 44 minutos para amplificar el tiempo. Bueno, 44 minutos, ay, yo sí. Pues yo siento que cada vez que hago estas sesiones es como que, pues yo evidentemente entro en un estado como meditativo. Entonces llego, sí, muy dispuesta. Pusimos el reloj, pues el del teléfono, 44 minutos y ya así inhala. Y yo pues me dispongo no a que lleguen como estos seres, sino pues a tal cual, ¿no? La respiración y todo el ejercicio. Y haciendo sesiones todos los días que me dicen, no, fácil. No, ustedes no saben. Esto se los cuento para que vean que no necesariamente es que uno, ay, no, ya, una hora, estuve una hora ahí. No, yo sentía que el tiempo no estaba pasando. O sea, pasó un tiempo y yo dije, ¿será que yo no puse la alarma? Yo creo que yo no puse bien la alarma. Abrí los ojos y todo para mirar y habían pasado 20 minutos y eran 44 y yo, no vamos ni en la mitad. Y era como esto, como no puede ser, o sea, esto como que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y por eso les digo, en una sesión mínimo media hora, pero el promedio son 40, 50 minutos. Y yo nunca entro como que, no, en el tiempo no. Entonces, este comparativo acá es para invitarles a que no, cuando escuchamos el audio de la respiración, que puede que esos 10 minutos puede que sean cortos. Si ya tienes alguna práctica, pues 10 minutos no es tanto tampoco. Pero si no tienes una práctica,
No, pues ni siquiera el primer timbrecito que suena a los 5 minutos, uno ni ha sonado el primero. Sí, o sea, pasa un minuto y uno, no, esto ya que la respiración y después, ay, no, y lo que tengo que hacer, no, la respiración, la respiración. Les quería como contar eso para ponerlos en un contexto que no importa cuánto tiempo lleves a hacerlo, Sí, es siempre diferente, es como este camino de hoy que voy a experimentar y no dejarse uno ir por esa estructura exacto, que creemos debe ser de cierta manera, porque exactamente. es tu propia experiencia y es diferente a la de Alejandra, es diferente a la de María Paola, es diferente a la de tu vecino, es diferente a la de tu pareja, es la tuya, como sea que tú la transites. Así es. No, y ahora que tocas el elemento del tiempo es muy importante, porque es que a veces creemos, por ejemplo, que es mucho mejor dedicar todo nuestro domingo a meditar y entonces meditamos incluso 3 horas el domingo y esa es la práctica de meditación y como medito los domingos 3 horas, pues ya. Lo que pasa es que acuérdense que esto es un tema de familiaridad y recorrer ese camino una y otra vez. Cuando tú, no está mal, ¿no? No estoy diciendo que dediques 3 horas a meditar el domingo, dale, si te puedes dar ese regalo, qué bonito. Pero es mucho más beneficioso para tu práctica que lo hagas siquiera 5 minutos todos Todos los los días. días que llevar esa acumulación de 5, 5, 5, 5 al fin de semana. Porque habrás acumulado mucho más de lo que vas a tener que desprenderte el domingo, esas 3 horas. Porque había un ejemplo que nos ponían a nosotros los monjes, que a mí siempre me gustó, me parecía muy visual, y es, haz de cuenta que cuando tú entras en una práctica de meditación, tú entras, tienes un vaso, tu mente es como un vaso que está lleno con agua. Entonces, tú quieres dejar entrar más cosas a ese vaso con agua, pero resulta que como el vaso ya está lleno de agua, cuando tú pones más agua en ese vaso que tiene que hacer el agua, se empieza a desbordar, porque no le da opción para recibir nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces cuando tú meditas? Es como si filtraras el agua que hay en el vaso para darle espacio nuevo a lo que tiene que entrar. Pero como nosotros ese ejercicio casi nunca lo hacemos, entonces a veces pareciera que todo siempre es demasiado. Porque como que no hay más espacio, es que ya no puedo procesar más. Es que es tanto lo que sucede que ya no puedo procesar más. Pero es que nunca nos damos el espacio para que ese procesamiento suceda poco a poco. Para que toda esa agua no se acumule. Entonces estamos como en un proceso de desbordamiento constante. Entonces, en la medida en la que tú te das la opción de 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos siquiera, todos los días estás haciendo mucho más que llevarlo a 1, 2 horas, 3 horas el fin de semana. Entonces, volvemos a esa pregunta inicial. ¿Es entonces la observación de la respiración consciente una forma de meditar? Depende. ¿Depende de qué? La respiración en muchas de las técnicas se utiliza como un ejercicio para la entrada al estado meditativo. Entonces, si yo utilizo la meditación para bajar únicamente la velocidad, tanto de mi mente como de mi cuerpo, y empezar a traer atención plena al ejercicio de meditación, o sea, es como una fase inicial, lo estarás utilizando únicamente como una herramienta para relajarte. Si tú utilizas tu respiración como el punto de enfoque del que les hablaba, que no importa qué pueda llevarse mi atención, qué distracción esté acá para gritar y llevarse mi atención, y vuelvo a ese punto de enfoque una y otra vez, a llevar mi atención de forma consciente a la respiración, estarás haciendo una práctica meditativa, observando la respiración. Entonces, por eso es que depende del uso que tú le des a la respiración, estarás o no entrando en meditación. ¿Por qué hablé de esto de la atención plena? Resulta que con la meditación, seguramente habrán oído también una cosa que se llama mindfulness, conciencia o atención plena. Algún momento de pronto habrán escuchado esos términos. ¿Cómo se relacionan la meditación y el mindfulness entonces? Siempre que tú vayas a hacer un ejercicio de meditación, necesariamente tiene que haber atención plena. Si no estás en atención plena de lo que está sucediendo en el momento en el que te sientas a meditar, la meditación no es posible. Sin embargo,
Siempre que hagas un ejercicio de atención plena y lleves de forma muy consciente tu atención plena a algo, no necesariamente estarás haciendo un ejercicio de meditación, a menos que vayas de forma recurrente a eso que estás observando como punto de enfoque y con toda tu atención. ¿Se entiende la diferencia? Entonces depende de lo que hagas con la respiración, si estás o no haciendo un ejercicio de meditación. No sé, algo que tú sientas que debamos... Ah, y la postura, esto es importante porque también ha surgido como una pregunta. Inquietud allí. De acuerdo a ¿qué debo hacer yo para meditar? Resulta que a veces cuando nosotros, bueno, la mayor parte de las veces yo creo, cuando nos disponemos a hacer este ejercicio o incluso el de la observación de la respiración, lo primero que empieza a distraernos es el cuerpo. Y entonces el dolorcito de la rodilla y el de la espalda, y entonces si estoy sentada con la espalda recta y normalmente no lo hago, entonces me empieza como un dolor acá. Entonces, lo más importante es que tú encuentres una posición cómoda para ti. Ojo, cómoda, pero ¿por qué siempre en la meditación nos piden que estemos completamente rectos? Eso tiene varias explicaciones, pero la más importante y la que nos apaña en este momento es que puedas, cuando tú meditas y empiezas a llevar de forma constante tu atención a un punto de enfoque, el cuerpo al principio puede que sea lo que más se lleve tu atención. Entonces todos esos dolores que normalmente no reconozco empiezan a activarse. Pero después de un tiempo te vas a dar cuenta que el cuerpo como que se empieza a relajar por completo. Entonces el hecho de que tú hagas una práctica de meditación con una postura erguida es para favorecer que no empieces como a derretirte, ¿sí? Porque no como que se empieza a derretir y llega un punto en el que, uy, delicioso el sueño, si estás en una silla cómoda, ya, 1, 2, 3, te dormiste. Entonces, ¿por qué hacerla sentado y no acostada? Si tú ya has estado meditando y si ya tienes una práctica constante de meditación y ya logras mantenerte en ese punto de equilibrio entre atención, entre concentración y relajación, sin ningún problema, ok, ¿te sirve hacerlo acostada o acostado? Bienvenido. Si así lo disfrutas más, perfecto. Lo que pasa es que si nunca lo has hecho y te acuestas y no le das ese espacio nunca a tu cuerpo, pues será el mejor momento para que tu cuerpo diga, uy, gracias por esta horita de sueño. Y te vas a dormir muy seguramente. Entonces la posición erguida favorece esa posibilidad de no llevarte a un estado exacto de completa desconexión. Que si me siento en flor de loto, que si utilizo o no cuántos cojines, 3 cojines, eso es parte de la exploración personal. ¿Por qué? Porque es importante que encuentres esa postura que facilita la posibilidad que tú puedas mantenerte en ese equilibrio de concentración y relajación por más tiempo. ¿Cuál es el que tú quieras siempre y cuando mantengas una postura claramente que sea benéfica para tu cuerpo? Que si flor de loto no, eso depende de si eso también te favorece a ti. Si tienes, por ejemplo, yo cuando comencé a meditar tenía una lesión en las rodillas. Al principio me dolía muchísimo. Ya después, a medida que eso lo integré con una práctica de yoga y empecé a hacer mi cuerpo mucho más flexible, pues pude integrarlo y ya no me costaba tanto mantener la postura de flor de loto. ¿Por qué normalmente la hacen si tienes curiosidad de eso? Porque eso te da una base triangular de mayor estabilidad para tu cuerpo. Sin embargo, si todavía no es una posición que a ti se te dé, pues toma una silla en la que estés completamente cómoda y puedas hacer la práctica. Es importante que busques una postura que para ti funcione. ¿Vale? Eso es clave. Y ya, yo creo que por ahí sería, a menos que tengan alguna otra pregunta de esto. ¿Alguna pregunta de la respiración, del ejercicio de respiración? 5, 4, 3, 2. No hay preguntas de la respiración. Muy bien. Seguimos con los otros ejercicios transversales.
Entonces, vamos a repasar si alguno tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio de la cápsula? O pregunta o alguna experiencia que quieran contar también, ¿no? ¿Yo puedo hablar? Sí, se animó Lourdes. Muy bien, Lourdes. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ese ejercicio de la cápsula a mí se me ha hecho genial. Es que efectivamente me imagino que es una cápsula cristalina, iluminada, y a la hora de entrar en ella, luego me desconecto y ya, no sé de mí, descanso súper bien. Está genial. Qué bien, Lourdes. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Gracias. Cuando empezamos a hacer el ejercicio de la cápsula, también decíamos con Alejandro, es que tienes alguna cosa, no puedes descansar, no, 1, 2, 3. Cápsula. Hay diferentes experiencias, ¿no? Para que sepan quiénes están acá bueno, por eso preguntamos, porque pues hay infinidad de experiencias, pero qué chévere que puedas sentir algún beneficio en la cápsula y recuerden que Así si no es. la pueden imaginar de alguna manera, no importa, es de la forma que ustedes se la imaginen. Y si no tienen la facilidad para uno imaginarse y hacer todo, pues nada, dice uno, bueno, me metí a la cápsula y ya. Pues lo dices como con la intención, no es que deba sí o sí que se la tiene que imaginar y todo eso. Muy bien, gracias Lourdes. ¿Alguien más que quiera compartir algo o preguntar algo? Muy bien. Entonces pasamos al pregunta sobre el imaginario. Hola. Hola, ¿quién está hablando? Ana María, Ana ¿cómo María. estás? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, Pues gracias. mira, la verdad es que se me revolvían como las dos, reflexiones e imaginario. Hubo muchas cosas que llegaron a mi mente y me iban llegando y a veces no sabía si era reflexión o imaginario. Igual las anotaba en en ambos sitios. Ok, muy bien, gracias Ana María. Eso es algo que surge Suele suceder. nos sale como inquietud pues en todos los sitios, han salido. Maravilloso que lo estés anotando, independiente de cuál es, porque eso es lo que nos han dicho. Es con el tiempo vas a poder identificar cuál es como una consecuencia de una reflexión y cuál es como eso que uno dice, ay, esto como que me llegó y no me hace como pues como que aquí hay algo que va más allá, en el tiempo nos dicen. ¿Cómo saber como lo del imaginario? Les quiero leer la canalización que hicimos porque en los primeros ciclos nosotras pues eso del imaginario lo recibimos hace ya rato, hace ya, bueno, más de una, como 2 años, bueno, no sé, hace rato ya. Sí. Sin embargo, cuando empezamos a hacer modo cambio, surgió la inquietud, eso que dicen, ¿cómo hago para saber si es como mi mente, si es como una reflexión? Me gusta esa palabra que tú usas, si es como una consecuencia de una reflexión o porque realmente es como esa guía. Entonces preguntamos arriba y dijimos, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y nos dijeron lo siguiente, ay, tengo pequeña, nos dijeron así, dice, cuando tienes un mensaje o accedes a una información de tu propia guía interior, es como un flash de información. No alcanzas ni a pensarle nada a eso que llega. Como recordatorios algunas veces, que si es de algo pendiente y te acordaste que tenías que hacer, eso es una guía interior, pero tiene relación a algo que ya comenzaste o que habías planeado pero lo olvidas. Solo que esa guía es muy puntual porque sabes que es para algo particular. Entonces, por ejemplo, yo voy a salir de mi casa y estoy haciendo como el check de qué pasó y ya estoy saliendo de la casa y cuando, ay, me acordé que me faltaron unas llaves o me faltó un paquete que tenía que llevar. Esa es la guía interior. Claro, yo estoy haciendo un check, pero ya estaba saliendo, como que ya dije, no, ya está todo. Y de repente como que uno se acuerda. O que estás por ahí y te acuerdas de hacer una llamada que tenías pendiente. Esa es una guía interior. Lo que pasa es que como sé que tenía que llevar unas llaves y ya estaba yéndome yo, ay, sí, las llaves, verdad, las llaves, voy, me regreso y las tomo. Entonces como que ya se acabó, esa guía como que ya concluyó porque ya la ejecuté. ¿Mm? Sin embargo, lo que nos dicen es que son como esos flashes. La segunda parte de la canalización dice, y hay otra guía que no se entiende, porque es para armar pistas. Esa es la que normalmente no decantan porque no les hace sentido. Sí, si yo voy saliendo y me dicen las llaves, pues ya sé que son las llaves. Pero si de pronto voy saliendo y me acuerdo del nombre de un libro
pues yo estoy saliendo. Y nunca anoté el nombre del libro, y sí como que se me pasó el nombre del libro, pero nunca le puse atención a eso. Y resulta que había algo que en el libro, que cuando lo tomara, o si lo empiezo a leer, o lo abro en una página, hay como una guía para mí. Entonces, sí, digamos que tiene una connotación un poco diferente. Dice, entonces el imaginario allí es donde toma gran valor, cuando con el paso de los días te sientas a ver con los ojos de tu corazón, cuando intentas armar esas pistas, que te puedes llevar una sorpresa. Ay, perdón. Me perdí acá. Con los ojos de corazón te puedes llevar una sorpresa. Si no te hace sentido, está bien. O sea, si lo que tú anotas, porque se te vino ese libro y ni idea, si no te hace sentido, está bien. Estás haciendo un ejercicio para ir afinando tu intuición o tu guía. Es decir, si yo anoté varias cosas de ese flash que me llegó, que vi el elefante rosado y el nombre del libro, y de repente ves que me acordé como de algo de hace muchos años o lo que sea, y a los 3, 4 días o a la semana me siento a leer todo lo que había escrito en el imaginario, no me hizo sentido, pues no importa, como nos estaba diciendo Ana María. Ella está anotando ahí y de pronto con el paso del tiempo ya como que uno va afinando su intuición y dice, mire, esto sí era como un mensaje. Sí, como que pero eso lo puede hacer cada uno únicamente. Eso nadie te lo puede hacer como el check de qué es, pero sí vamos afinando mucho más la intuición. Y algo que me recordaba Alejandra antes de comenzar hoy es que hemos recibido la potencia o el poder de estar en unas emociones expansivas, porque allí va a ser más fácil que recibamos la guía. Si yo estoy en angustia, en preocupación y todo, es como que uno como que se bloqueara un poco. Pero cuando estás conscientemente más tranquilo, por eso hacer el CASE con una práctica de meditación constante, vas a recibir más fácil la guía. No porque cuando estás meditando, es que yo recibí 50 millones de cosas mientras meditaba. No, es en el transcurso del día. Que a veces pensamos es que no, yo medité como no vi nada y como no recibí nada, entonces eso no me sirvió. No, no tiene nada que ver. Pero si en el día, entonces puedes estar más atento. Esto se me ocurrió o pasó por acá. Y cuando lo anotas, te das cuenta, qué chévere. Eso es. Creo que vas a decir algo. La guía, básicamente con el imaginario, miren, esto es un ejercicio, es un juego. Yo creo que el imaginario, de verdad, además de la cápsula, son los que más juego traen inmersos como ejercicio. Y este juego es básicamente para que tú entiendas que uno, por ejemplo, uno dice todo el tiempo, no, es que yo me la paso pidiendo lo que yo quiero, es que yo de verdad les pido lo que yo quiero, a lo que sea, al Dios, al universo, al infinito, a lo que tú reconozcas como eso más grande que tú. Y entonces tú haces esta petición y dices, pero no, es que no, siento que no me contesta. Siento que no me contesta. O a lo mejor ni siquiera tomas esa primera iniciativa de pedir o de abrirles el espacio de comunicación. El imaginario es como si abrieras ese canal de comunicación. Disponerse. Te dispones distinto, porque te dispones desde una certeza de, ok, es que dicen que con esto va a recibir guía. Pero dicen que voy a recibir guía, siente que de verdad, abriendo ese canal, te dispones a recibir guía. Y esta guía viene en forma de pistas a veces que no entiendas mucho, aunque yo diría son bastante explícitos en la manera en la que se comunican con nosotros, porque buscan ese lenguaje que para ti es entendible. Entonces son, por ejemplo, esas cosas que viste una valla que por alguna razón llevaste los ojos ahí y dice como algo de, ese mensaje pareciera como para mí, pero como que no. No, entonces haces caso a mi sonaje, yo sí tan imaginativa yo. Y entonces le echamos la culpa a la imaginación y decimos, no, es que esa imaginación sí. Cuando en realidad buscarán eso que para ti puede hacer clic. Si es una persona que todo el tiempo le gusta escuchar la radio, seguramente por ahí entrarán los mensajes. Entonces es como que te dispones de una manera en la que estás diciendo, ok, además de la atención que le doy a todo el resto de cosas de mi día, le voy a dar un poquito de atención a eso que yo sé que puede llegar para mi guía, para la guía que yo estoy pidiendo. Eso me parece, y les voy a contar, yo creo que yo no les conté ese ejemplo de lo del semillero, acá, yo creo que no les conté la vez pasada. Si ya les conté, me dicen, no, ya nos contó. No, pero creo que no. No, creo que no. Es que cuando recibimos el ejercicio del imaginario, justo pasados unas semanas teníamos el semillero, el primer semillero que hicimos acá en Bogotá, que es como estos retiros.
y le hicimos una sesión antes para saber qué información debíamos compartir, pues recibir toda la guía para saber qué hacer. Y en eso nos habían dado como que tocaba unir una cosa de creo que era la voluntad con yo No ahorita ya ni me recuerdo. acuerdo. Bueno, digamos la voluntad con la sabiduría, creo que era algo así, era una cosa que, y yo, pero ¿y eso qué? Pues recibí eso así como tan casual que ni idea, de verdad que ni idea, yo, pero pues eso, ¿cómo lo vamos a conectar de que no tengo ni idea? Bueno, y el imaginario lo vamos a recibir. Yo no había hecho el ejercicio que sí, que yo, ay, es que no tengo el cuadernito, es que no tengo nada. Hasta que dije, bueno, en el teléfono pues lo voy a anotar, porque es como si a mí me empezaran como a tallar arriba. Es como que me empieza como esa presión interior de es que no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. Bueno, voy a empezar a hacer en el teléfono pues las notas, yo lo escribo ahí ya. Me dispuse, que eso es lo que dice Alejandra, me dispuse y digo, bueno, tengo pues que me den guía de lo del semillero que hay que hacer. De hecho, modo cambio, muchas cosas salieron del imaginario que lo usamos con mucha disciplina con Alejandra unos días antes para ver, bueno, cómo vamos a armar esto, porque teníamos unas ideas muy vagas, pero no sabíamos bien cómo encajarlo. Entonces, igual así en el semillero. Entonces, así puse, y es porque leí la pregunta de Catarina, donde me dispuse tan, y me acuerdo que un día cuando me estoy bañando, yo siento que ahí es como que me dispongo más fácil, justo como en ese espacio del baño, como que me llega más información por ahí, más chistosa, pues chistosa porque, y me llegó a mí, como que me acordé de un video que había visto hacía 9 años, que dice Catalina, es que cosas de atrás, pues, como que yo no sé por qué me acordé de ese video, y yo, tan raro. Lo anoté, yo sabía qué video era, y lo vi hace 9 años y nunca más lo volví a ver. Y bueno, y pasó y fui anotando más cosas. Para mi sorpresa, pasados los días, como dicen ahí, pasados los días, me senté a risa, yo, ¿qué será lo de ese video? Voy a entrar a verlo, a ver qué dice ahí. Pues sí, señor, que en ese video explicaban específicamente lo que tenía que ver, eso que les digo de la voluntad con lo otro, que no me acuerdo ahora, pero es como que explicaban ahí clarito, yo, uy, no puede ser esto tan increíble. Entonces, es como entrar en ese juego que tú nos dices, que allí está la guía. Entonces, no importa. Ahora, para iniciar, yo les digo, para iniciar y no siempre, no cuestionen mucho si será que es algo que es que yo me lo imagino, será que es porque traigo el pasado mucho, será porque es porque tengo la ansiedad o tengo deseo de que algo pase a futuro y entonces es lo que decimos nosotros, mi ego. Yo queriendo que pase algo, pues es que qué importa, nos dijeron, mira, dice, sigue muy de cerca, les voy a decir, leer el mensaje de ese símbolo, pues es un símbolo que después entenderán que es lo de los símbolos. Dice así, dice, sigue muy de cerca esos impulsos de tu corazón, sigue muy de cerca esas ideas locas que no haces por miedo a algo que no es posible, porque que no es posible, porque cualquier miedo se desvanece cuando sigues tu guía. Ese es el camino para amplificar la creatividad divina. Tu imaginación es el canal de comunicación con la divinidad. Confía en ella. Entonces, como que no hacemos caso, como no le hace sentido. O si es algo de atrás, como estaba contando, pues de pronto es que sí hay algo que yo debo ver ahí. A mí a veces se me mete como el nombre de un libro y yo no lo volví a ver y digo, bueno, pues que me muestren pues que lo que yo hablo así en voz alta, yo digo, no, a mí me muestran clarito porque así a media lengua yo no entiendo. Denme una guía, pero que yo vea claramente, sino que yo la empiece a acomodar, porque me genera siempre inquietud que diga, ay, no es porque yo quiero, qué sé yo, es que queremos hacer modo cambio, entonces, ay, no, que si es que yo quiero que sea de tal manera, no es como yo quiera, es como está la guía, pero para eso digo, no, muéstrenme bien, o por ejemplo, si hay que viajar, hicimos el semillero en Miami, yo no, pues que yo vea con claridad que sí ocurre, es decir, que sí es para allá y no que sea todo desde lo más complicado. Entonces, al seguir esa guía, como que contacté a 2 personas, una de esas personas tenía todo el contacto, no hubo que hacer mayor, todo se puso, tuvo organizar una cosa a distancia, eso es complicado. No fue complicado, pero sí simplemente como que estar por acá, no como yo quiera, y yo digo, muéstrenme claramente en quien ustedes crean, en sus guías espirituales, en sus ángeles, en Dios, en la divinidad, en quien crean y saber que con toda la confianza y más que la confianza, la certeza de lo que sea que tú escribes, por algo lo estás escribiendo. Probablemente al escribirlo, si es algo del pasado que te está tallando, lo estás soltando en el momento en que lo escribiste. Así es. Entonces, y si es algo del futuro, de pronto estás ayudando a que se vea con claridad si ese es el paso a seguir o no. Entonces, hazlo como un juego, sabiendo que allí que es una herramienta muy poderosa. Y la otra parte ya el imaginario como tal nos decía, lleva contigo el imaginario,
que es tu diario de la imaginación. Escucha tu imaginación y lleva a palabras o trazos, porque hay gente que le puede quedar más fácil pintar Dibujando. algo que escribirlo. Entonces lleva a palabras o trazos lo que tu imaginación te muestra. En pocos días verás con claridad eso que estás buscando, en pocos días. Y así, yo lo he experimentado así, se los digo. Puede que a veces te demores más, o puede que hay cosas que tengo anotadas en mi imaginario que no me dice, a lo mejor en 1 año o en 2 años tendrán sentido. Ahí las tengo y lo hago. Solo una cosa adicional yo quiero tocar ahí. Así como en la meditación, esto es sin expectativa. O sea, no es como que sacas tu cuadernito y estás, bueno, ¿qué es lo que me van a decir? ¿Sí? Entonces empiezo y todos los días estoy acá, ¿no? O sea, la idea no es que se convierta en un distractor, ¿no? Esto no es como, no en un distractor, no, como en un... Como la presión de que tiene que ser de alguna forma. Como la presión, exacto, sí. que tiene que ser de alguna forma y que seguramente es que o yo no estoy viendo, o no te pongas más presión acá. Esto lo digo también por la pregunta de Carla. Nos dice, la verdad es que yo no he podido atender al imaginario, no sé si son cosas relacionadas con mi imaginación o simplemente tengo la imaginación dormida. Mira, esto depende mucho también de la connotación que tenemos de la palabra imaginación. A veces creemos que si no somos capaces de imaginar cosas imposibles, es porque la imaginación no funciona. Es como que tiene una connotación de darle rienda suelta a lo que no existe solamente, que si no es algo de verdad que nos maravilla, entonces no, eso como que la imaginación no está bien. Igual que la creatividad, pareciera que tuvieran como esa conexión, ¿no? Y entonces o nos consideramos seres creativos o no. Resulta que la creación, el poder de crear está en todos los seres, todos. Y todo el tiempo. Y todo el tiempo, igual que la imaginación es una herramienta que todos tenemos. Lo que pasa es que la imaginación también está relacionada con todo lo que ya es posible, lo que ya es una realidad. Entonces, el imaginario nos lleva ¿por qué no lo dicen de esta manera? Porque al principio vamos a empezar a dejar salir todo eso, ¿no? Entonces pueden venir recuerdos, pueden venir cosas incluso de guía interior, de lo que decía María Paola de las llaves, de estoy saliendo de mi casa y, ay, me acordé, o la carpeta, ay, tenía que llevar esa carpeta a la reunión, entonces sí, es como, al principio lo vas a ver con cosas más cercanas seguramente, y después van a llegar esas cosas que interrumpen tu realidad, como que estoy en otra cosa completamente distinta, se me vino a la cabeza algo que nada que ver, ese nada que ver es algo que seguramente tiene mucho que ver. Y después le vas a ver tú la conexión. Pero no es como que estés en ese proceso de, bueno, aquí estoy, díctenme pues. Sino estoy en mi vida, pero ya lo hice desde la certeza que abrí la puerta a que empiecen a hablar conmigo. Empiecen a hablar conmigo quiénes, todo ese mundo invisible, sea como sea que tú lo hayas nombrado o desde donde tú te relaciones. El presentimiento es un flash que me llega. Esos flashes, son precisamente esos flashes. Miren, estos son cosas muy simples. Les voy a contar un ejemplo aún más aterrizado de lo que nos pasó. Nosotros, antes de irnos también a un viaje, teníamos que llevar con nosotros flores de lavanda. Ay, sí. ¿Por qué? Porque nos habían pedido flores de lavanda para hacer un ejercicio con el grupo. Y resultó que habíamos buscado por todo Bogotá flores de lavanda, porque las necesitábamos flores frescas, no lavanda seca, sino flores frescas. No habíamos encontrado lavanda por ningún lado. Y el punto fue que ya en algún momento dijimos como, no, pues vamos a almorzar, hemos hecho vueltas todo el día, vamos a almorzar. Y entonces María se acordó de unos cristales que también iba a llevar y dijo, no, vayamos a tal sitio que yo sé que ahí encontramos los cristales. Y yo dijimos como, bueno, no, ¿será que no? ¿Será que sí? María, no, sí, yo sé que tengo que llevar los cristales. Llegamos no, y ni siquiera era ahí, es porque íbamos a ir al sitio que era, o sea, los cristales más costosos de Bogotá, ahí. Sí, yo creo. Porque íbamos a ir a 2 sitios, no, entonces vamos a ese, pero de una vez porque ya más tarde ya todo, y finalmente sí, hay que ir. Hay que ir, y María Paula era como, tenemos que ir a ese lugar. Y yo, bueno, pues vamos a ese lugar. Y apenas paró el taxi, por alguna razón de esas cosas que uno dice, esto es magia sucediendo, un señor en una carreta tenía lavanda.
Yo creo O que sea, es el pero único era en una Bogotá que carreta vende con solo lavanda justo en esa esquina. la planta y las florecitas al lado y está todo el día ahí, pero no está en un local afuera, sino en una carreta afuera. Entonces es eso, es como abrirle la puerta a esa magia. Yo creo que por eso también lo llaman a la imaginación, porque ahí es como que le quitamos toda la carga de imposibilidad. Entonces, como que cuando nosotros hablamos de imaginación, todo es posible, pero está más conectado con esto que ya es de lo que creemos. Entonces, eso es como que si tú lo miras desde un lugar de posibilidad, no, pues que es imposible que una persona con una carreta se parque justo en el lugar donde íbamos a comprar otra cosa para darnos la lavanda. No, es que sí es posible. Entonces, por eso es que lo llevamos a la imaginación. Bueno, nosotras no, ellos. Por eso es que yo creo que lo traen a la imaginación, es porque le quitamos toda limitante. Así es la forma en la que se comunican con nosotros, desde las no limitantes. Las limitantes las ponemos nosotros. Por eso es que es mucho más fácil y mucho más presente y mucho más tangible de lo que nosotros creemos esa comunicación con el mundo invisible. Lo que pasa es que somos nosotros quienes como que le ponemos tantas trabas a veces a esa comunicación y tanta estructura que es que si no me llegó de esta manera, entonces seguramente soy yo la que se lo está imaginando. Si no me llegó de este color porque lo pedí de este color, entonces no, eso por ahí tampoco es. Es deja que ese mundo que dices tú que se llama imposible, sí que es imposible, solamente es porque está sin trabas, o sea, Sí. deja que ese mundo se empiece a relacionar contigo, porque es un mundo donde la mente no entra. Entonces no tienes posibilidad de condicionar, ningún tipo de ayuda, ningún tipo de ofrecimiento que te haga el universo o ese mundo que invisible con el que tú te relaciones, desde donde tú te relaciones. Hago tanto énfasis en esto desde donde tú te relaciones porque es para que no nos trabemos en la etiqueta. Para que no digamos como, no, uy, es que yo solo le llamo a eso Dios, ok, ese es tu mundo invisible. O yo a eso le llamo solo los ángeles, ok, ese también es tu mundo invisible. Yo le llamo universo, porque creo en la energía, ese mundo invisible. Entonces, empieza a relacionarte con eso desde lo que tú eres, pero con esa posibilidad de darle todas las posibilidades, todas las posibilidades. Ese es el ejercicio del imaginario, que le quites todas las trabas que tú puedas ponerle desde tu mente. Por eso es que la invitación es a que juegues desde ahí, a que te pongas desde el niño que construye mundos increíbles sin decir exactamente cómo debe ser. Ya. Muy bien, Catalina nos decía, sí, sobre el imaginario sentí que siempre venían a mí ideas o imágenes del pasado o sobre mi futuro, pero no sabía si esto eran divagaciones de mi mente o información de guía. Bueno, espero que te haya quedado ahora más claro. Y Andrea dice, el presentimiento es un flash que me llega. No sé si era pregunta que nos estás afirmando, pero sí, es que es eso, es como traer la disponibilidad, como el infinito de posibilidades acá presentes tuyo. Así es. Bueno. Esperamos les haya aclarado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aclaración? Bien. Bueno. Para el ejercicio del día... Perdón. Buenos días, yo. Perdón, no le podía picar al botoncito. Tranquila. Muchas gracias por su tiempo, gracias. Yo quería comentar, bueno, a mí lo que me han pasado significativamente han sido 3 cosas. Sí recibí el primer día una guía así muy clara con respecto por ejemplo, a la educación y cómo guiar a mi hija. Fue como muy claro esto para mí. La segunda fue que dormir después de la cápsula, la verdad es que me he sorprendido cómo tan rápidamente me doy cuenta que ya me quedé dormida, o sea, sí quedé dormida. Y la tercera, que me ha llamado también mucho la atención, es que yo hace tiempo ya decía que yo no soñaba, o sea, claro que sé que sueño, pero no me acordaba jamás de los sueños. Y estas 3 últimas noches ha sido muy, perdón la expresión, pero se me ha hecho bien loco, porque he estado en los sueños, pero los he estado también como conduciendo o les pongo como el factor y sé que estoy como soñando, pero también lo estoy como moviendo el sueño. Y esto me ha pasado como a partir de las 3 de la mañana, 3:30, y luego ya, o sea, a lo mejor duermo nada más 20 minutos, pero no me siento cansada tampoco. Lo más sorprendente ha sido esto de cómo estoy viviendo los sueños, ¿no? O sea, el vivir los sueños se me hace muy curioso.
Wow. Uy, Mónica, pues muchísimas gracias por compartirlo. Algunas personas que tienen más, diría yo, como facilidad para conectarse durante el sueño, yo no soy así. Alejandra siento que sí tiene más esa facilidad. Y en otros ciclos de modo cambio, algunas personas que son más susceptibles a recibir información durante el sueño, con la cápsula nos expresaron eso que tú nos estás diciendo, que pueden como retomar, acordarse de los sueños o que pueden tener experiencias diferentes. Entonces, pues bueno, wow, qué interesante y que lo sigas disfrutando. Así es. Eso es. Muy bien, gracias por compartirlo. ¿Alguien Gracias. más? ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, el ejercicio del día 2. Ese te toca a ti. El ejercicio. Se llamaba cambio de canal. El ejercicio del día 2 es lo del cambio de canal. Sí. Un par de aclaraciones. ¿Tienen alguna pregunta en particular de ese ejercicio? Si surge alguna inquietud, la pueden escribir, nos pueden hablar. Rápidamente, dos acotaciones que queremos hacer de este ejercicio. Una es que normalmente podemos tener la experiencia que llega alguien para cambiarnos es decir, el canal en que nos sintonizamos, no solamente, el primero es, perdóname, Desde con la otra queja. persona, con otra persona. Sí, porque una cosa es que si yo vivo sola y todo, entonces yo soy la que tengo que cambiar de yo conmigo de lo que estoy haciendo, pero a veces está con otra persona. Y es fácil verlo, por ejemplo, cuando llega alguien y empieza en la queja, ¿no? Es que entonces esto, porque sí, esto, porque no, y lo bueno, y lo feo, lo malo, lo de todo, y la queja, y tú no te quieres conectar con la queja. Ese es un buen ejemplo, ¿no? ¿Qué recomendación te hacemos para que puedas cambiar de canal? Uno no puede decir a la persona, sabe que cállese, ya no lo quiero escuchar más. No, esa no. Y en general, la idea, ayer nos lo volvieron a repetir, no es frenar en seco para cambiar. No, simplemente como que lo vas haciendo, como que lo fueras acotando hacia un lado y luego puedes direccionarlo hacia otro lugar. La forma que nos parece a nosotras, que sentimos, más la guía que hemos recibido, de una forma muy fácil de hacerlo es a través de la gratitud, de intentar poner el marco de lo que sea que se está quejando la persona, con este ejemplo que yo puse, es poder ampliar la perspectiva para ver en dónde le puede uno encontrar la gratitud, el agradecimiento a esa situación que está contando. Y ponía un ejemplo que me pasó con mi papá, que estuvo hace unos meses en la clínica y saliendo de la clínica estaba diciendo que no, que es que la comida, porque cambió su dieta por un tema de salud, cambió su dieta a los 77 años, se volvió vegano. Entonces está un poco, pues no contrariada porque ha visto muchos resultados, pero digamos que estaba como, no, y es que entonces la comida que sigue, no. Yo escuchándolo y muy en conciencia de no quiero escuchar esta queja. Entonces fuimos llevando la conversación a ver, no, pero pues, y buenísimo ese cambio, mira todo lo que has hecho para ti. Tú sabes cuántas personas a tu edad deciden hacer un cambio tan radical en la alimentación, es difícil. O sea, qué bonito. Y menos mal, imagínate, siquiera gracias a Dios, menos mal, tienes a mi mamá que ella te cocina lo que necesites para ajustarse, porque pues uno solo de pronto más difícil. Y como que en la medida en que fuimos hablando, me di cuenta que rápidamente pudimos como cambiar el tono de la conversación o el enfoque de la conversación. Entonces la invitación es a que puedas llevar la atención a algo en lo que uno pueda agradecer en el contexto, porque igual yo podría decir, uy, sí, papi, no, es que es súper complicado eso de la alimentación, no, es que es terrible, y uno no volver a comer, uy, no, y uno siendo tan carnívoro antes, ¿cómo quiere uno echarle, como decimos nosotros, más leña al fuego o sintonizarlo en otra cosa? Esa es la recomendación cuando es con otra persona. Y cuando es que, bueno, entonces ahí yo, por ejemplo, con mi papá, en ese ejemplo particular, no, pues como que no me metí en su queja, ¿sí? Yo no me alcancé a sintonizar con él. Pero hay situaciones en las que uno sí se alcanza a sintonizar con el otro. Entonces yo convivo con alguien y empieza que este desorden o que esto no quedó bien cocinado. Ahora ya la gente está saliendo, pero apenas empezaron las cuarentenas que de pronto 24/7 y trabajando y todo el tiempo ocurriendo en un mismo lugar. Y me involucré, me metí en esa emoción. Entonces hay una discusión, por ejemplo. Y ya yo, sí, ¿y por qué no vas a decir eso? Entonces yo me voy a contestar y sí, sí, sí. Y ya se puso como que el tono alto de la conversación. ¿Cómo me salgo de ahí? La invitación es que te quites del medio, que no te lo tomes personalmente. Y eso en las palabras suena tan bonito, pero cuando está ahí metido es difícil. Un tip muy bueno que encontramos es que tú le quites el me
a lo que sea que está ocurriendo. Entonces no es que me habló feo, es que el personaje, sí, la persona habla feo. Es que no me avisó, no, es que no avisó. No es a mí que no me avisó, sino en general no avisa. Entonces, si tú cuando vas a expresar y estás haciendo una película o estás ahí, no es es que no me dijo, es que no me llamó, es que no me alcanzó, es que no me ayudó. No, no ayudó. ¿Mm? Cuando le cambias ese contexto a toda la situación, vas a darte cuenta. Cambia la experiencia. Y nos han dado un regalo en estos días sobre el poder de las palabras. Entonces, cuando le estoy cargando emocionalmente a las palabras, eso es que me dijo, yo le estoy cargando ya más o menos la rabia y lo que sea que está emergiendo, esa emoción que no es tan chévere a mí, a eso. Es que no me ayudó, ya le cargo ahí. No, 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 es allá. Y yo me dejo con lo bonito, con lo chévere, con lo que puedo ver y con lo que puedo apreciar. Bueno, eso como en recomendaciones de ese ejercicio. ¿Algún comentario, alguna recomendación, alguna pregunta? Sin duda. Muy bien. Pareciera que no. Entonces pasamos al ejercicio del día 3. Ejercicio del día 3. Bueno, este ejercicio era para el cual les habíamos dicho de los materiales, ¿no? De este puñado de tierra y del recipiente. De acá es importante resaltar algo y es, creemos que la naturaleza y sobre todo en este tiempo en el que seguramente hemos tenido que estar más adentro que afuera, que la naturaleza está allá, como que solemos verla como algo que está lejos, como que no hay esa cercanía a menos que estemos o en una caminata por un bosque o que estemos en un parque, como que la estemos tocando. Como que si no somos nosotros la minoría en este gran entorno natural, si no es al contrario, como que no la reconocemos, ¿sí? Entonces este tazón de tierra lo que plantea, o este ejercicio del tazón de tierra lo que plantea, es que la acerques a ti, que empieces a construir conscientemente una relación con ese tazón de tierra, con ese puñado de tierra, como un reflejo de esa gran naturaleza a la cual nos referimos como la naturaleza, o incluso como la madre tierra, si ya ha hecho esa transición para ti. Entonces, es que tú puedas tener ese tazón en un lugar donde lo veas primero, porque alguien nos decía, no, es que yo tengo un jardín súper bonito en la parte de atrás de mi casa, pero vuelves a dejar a la naturaleza afuera, allá, porque allá está, ¿sí? Entonces, el llevarlo a un lugar donde tú puedas casi que encontrártelo siempre, ya sea en la mesa de tu sala, o en tu comedor, o en tu cocina, o en tu habitación donde está ese puñado de tierra, es para que tú entiendas que está ahí y que puedes de verdad construir una relación. Por eso les decían, comuníquense, háblenle si quieren, entréguenle algo, convérsenle si quieren, o sea, que puedan construir algo con ese tazón. Si te parece de pronto como muy traído de los caballos hablarle a un tazón de tierra, no le hables, pero por lo menos obsérvalo. ¿No? Y como Observa dicen esa ahí, tierra. echarle la agüita, como yo no tengo Exacto, esa conexión ponle con la Alejandra, tierra. yo como que le voy a hablar acá a la tierra. Ponle el agua a ver qué pasa. Observa cómo el agua empieza a entrar en esa Sí. tierra, cómo empieza a mojarla, por ejemplo. Como que empieza a ser más consciente de eso que está ahí. En el ejercicio, nosotros los invitábamos, desde como nosotros sentimos que tuvimos que hacerlo, a poner otros elementos si así lo sentían. Nosotros pusimos los otros elementos en el proceso, entonces estuvo el fuego, estuvo el agua, el aire está también en la prendida de esta vela y estaba el tazón de tierra, porque queríamos tener los 4 elementos en ese momento. Si tú lo sentiste así, habían personas que nos decían, oye, y la vela que encendí en ese momento, que la apago y ya no más, como tú lo sientas. La verdad, nosotros sentimos que tenía que hacerse el ejercicio con los elementos ahí, pero el ejercicio canalizado, como lo recibimos, fue solo el tazón de tierra. Lo que pasa es que en el momento en el que le hicimos, dijimos, ay, bueno, qué chévere, pues reconozcamos de una vez toda la existencia de esos elementos, de los 4 elementos, y desde ahí hagamos el ejercicio. Entonces es
de verdad empezar tú a sensibilizarte, así como le abres espacio a la conexión con el mundo invisible desde el imaginario, es abrir ese espacio a la conexión con la tierra desde este ejercicio. Como tú sientas que deba suceder. Nosotros de hecho le poníamos un cristal a la tierra casi como un regalo, como en esa invitación a, hey, te invito a mi espacio personal, ¿sí? Para que empieces a darle eso, a abrirle espacio en tu vida y a dejar de entender que pareciera que la tierra está afuera, porque es que desde esa relación de desprendimiento, de entender como si existiera un muro divisorio entre la naturaleza y nosotros, es que han sucedido muchas cosas de las que ahorita pues no estamos muy orgullosos como humanidad. Entonces, en la medida en la que dejemos entrar a la naturaleza desde una relación personal, individual, es que como colectivo puede empezar a transformarse poco a poco esa relación con la naturaleza también. Es por esta razón que este ejercicio es tan importante. No sé, ¿alguna pregunta de este ejercicio? ¿Algo que quieras compartir? ¿No? Ok. Muy bien. Voy a hacer una recomendación adicional del libro. Sabía, yo iba a Perdón. decir, no voy a decir la recomendación. No, sí, voy a hacer la Voy a escribir recomendación. acá. En este proceso de conexión con la Madre Tierra y con este disponernos también a esa guía, imagínense que cuando empezamos a hacer este ejercicio, como que a mí me empezó a picar ahí el bichito, digo yo, porque no empiezas a buscar libros sobre la Madre Tierra. ¿Por qué? No sé, me llegó eso y yo dije, pues bueno, está bien. Entonces empecé a buscar libros sobre la Madre Tierra y encontré un libro que me llamó mucho la atención, que se llamaba La Biblia de la Gran Madre, pero es que creo que solo está en inglés, The Great Mother's Bible. Bueno, lo voy a poner así. Bueno, ese se los va a escribir ahí en el chat María Paola. Y este libro es de una señora que se llama Mer Cromwell y ella canaliza el espíritu de la Madre Tierra. Es decir, habla con ese espíritu de la Madre Tierra. Y para mí fue un descubrimiento increíble, porque fue como esa transición en reconocer a la naturaleza como eso que estaba allá, a darle una cualidad de ser, de un ser, ¿sí? Yo como que antes eso no lo veía posible. Y fue precisamente desde estas conversaciones que tenía esta señora con la Madre Tierra que empecé a ver como a reconocer esa sacralidad, eso sagrado que había en cada elemento de la naturaleza. Y tal vez por eso, ahorita incluso nosotras cuando prendemos, por ejemplo, una vela, entendemos que así como hay elementos, hay seres elementales, que son los seres que pertenecen o que cuidan cada uno de esos elementos acá en la Tierra. Y desde el poder reconocer eso, empiezas tú también como a darle un espacio, en mi experiencia personal, como a la magia en tu vida. Porque es en la naturaleza, yo reconozco como esa existencia de la magia, creo en casi nada más. Acá, en este plano, en eso que podemos tocar, en el poder uno observar, por ejemplo, cómo una planta crece y dejarte maravillar por la forma en la que la planta crece, dejarte maravillar por cómo las hojas rotan, por cómo la mata, por ejemplo, la planta busca la luz, por ejemplo, o incluso cuando tú ves el agua correr, ver cómo el agua no importa cómo sea, se busca espacio. O, por ejemplo, ver en el fuego, o sea, poder tú observar el fuego en una vela y darte cuenta cómo pareciera que baila. Y yo sé que de pronto para quienes no hayan podido sentirlo todavía pareciera como loco y es como, bueno, y ella como, ¿qué está hablando? Pero date la oportunidad de observar desde los ojos del corazón, digo yo, desde los ojos del no juicio y de poder establecer una relación con ese elemento desde otro lugar, desde lo que tú sientes, de poder ver esa tierra cuando le pones agua y no quedarte solamente en el, sí se puso húmeda,
sino el que sientes cuando ves que eso sucede. Llévalo un poco más al sentir. Hemos recibido constantemente de los seres que María canaliza este mensaje, es ábranse a sentir, conéctense desde el corazón. Es muy importante que podamos empezar a conectarnos desde el corazón, con todo lo que nos rodea, pero comenzando con nosotros primero, a reconocer conscientemente el sentir, la emoción como parte de lo que somos. Entonces, yo he encontrado esa posibilidad más con la naturaleza. Entonces, esto es una invitación también a que si de pronto fluye por ahí, pues qué bonito que puedas tú también sentirlo. Sí, te interrumpo. Sí, por favor. Nos dice Catalina, nos dice, como los indígenas, esas narraciones también son preciosas, hablan de la madre tierra como el ser que convive con nosotros, así es, y nos lo dijeron hace poco, frente a las culturas indígenas. Dice, los maya Ixil o Cucchi en Guatemala, los aztecas de México, nuestros mismos muiscas. ¿Qué es eso? Toda esa literatura indígena nos acerca a la naturaleza. Por favor, exacto, todo eso. Es que eso nos decían en estos días, que era el lenguaje común de todos los indígenas, ese reconocimiento, ese ser más grande que nos contiene. Eso es lo más bonito, eso es lo más bonito. Uy, gracias. Eso es lo más bonito. Es como si pudiéramos reconocer esa contención de algo mucho más grande que nosotros mismos en la naturaleza. Es como que no tienes que mirar solamente al cielo o creer que todo está como muy lejos. Está acá y lo puedes ver y lo puedes tocar y lo puedes oler y lo puedes sentir. Y se llama naturaleza, ¿sí? Está mucho más cerca de ti de lo que normalmente reconoces, de lo que normalmente reconocemos. Entonces es esa invitación, ese ejercicio es para hacerte esa invitación. Entonces permítete sentir. Y qué bonito que podamos además alimentarlo con todas estas fuentes de conocimiento que tenemos acá en el continente, nosotros, en el continente latinoamericano, todas las culturas indígenas que nos pueden transmitir eso a nosotros, pero de lo que ya también nos hemos desprendido de una forma tan fuerte. Entonces, quitar ese muro y empezar a conectarnos más desde eso que somos, desde nuestras raíces, pues qué bonito que así suceda. Gracias a las dos por traerlo a colación. Bueno, perdón, yo quiero comentar algo al respecto. Y ayer me pasó que, sí se escucha, sí, que nosotros aquí en la casa de ustedes en México tenemos un temazcal. Y ayer que entraba justamente traía el ejercicio muy en la mente, el ejercicio de la tierra. Y cuando estaban entrando las piedras calientes así con todo su color así ardiente, pensaba en este poder realmente del fuego para transformar y transmutar las cosas, ¿no? En el poder de la tierra. La verdad es que trayendo este ejercicio a la mente, el de la tierra, lo disfruté tanto adentro del temazcal porque comprendí este poder de la naturaleza para transmutar y quemar las cosas, ¿no? Sí, gracias. No, a ti, Mónica, muchísimas gracias. Y qué chévere tener ahí cerca tu temazcal. Ay, sí. Muy bien, mil gracias. Bueno, finalmente el ejercicio que recibieron ayer por la noche, que es el ejercicio de hoy. Este ejercicio... Voy a tener que conectar. ¿El computador? Sí, perdón. Sigan allí. Sí. Bueno, este ejercicio nos invita a mezclar como esas dos partes, ¿no? Entonces, te invita primero, tiene dos momentos. El primero es a reconocer que la madre tierra, o que la tierra, o la naturaleza, como tú lo quieras llamar, está ahí dispuesta para recibir eso que ya, como que tú ya no quieres llevar más contigo, lo que tú quieres transformar. Entonces, este ejercicio les va a contar primero una anécdota. Cuando yo estuve un momento de mi vida en el que tuve una crisis con esto que les contaba desde el principio, una crisis con mi condición en el cuerpo, y entonces ya estaba desesperada es que ya no quería más. Y en algún momento sentí la necesidad de empezar a caminar descalza sobre la tierra. ¿Por qué? No sé. Nunca lo había hecho con esa conciencia. Y resulta que acá en Bogotá, al lado del centro comercial Unicentro, hay un parque que tiene el pasto, hagan de cuenta como el pasto en una cancha de golf, que eso parece como un tapete, y no dejan entrar perritos, entonces está súper limpio. Y yo iba a ese parque
y por las mañanas me quitaba los zapatos, las medias y empezaba a caminar descalza y sentía que cada vez que ponía mis pies sobre la tierra era como si yo pudiera entrar en una conversación consciente con la tierra. Y yo le decía, y hablaba, yo le hablaba, y le decía que de verdad ya no quería más lo que estaba sucediendo en mi cuerpo, que yo quería recuperar el equilibrio de mi cuerpo físico, y que le entregaba como toda esa frustración y toda esa tristeza y toda esa lucha que eso generaba en mí, que por favor me entregara como un potencial nuevo de energía para que yo lo pudiera transformar en otra cosa. Yo lo sentí y lo empecé a hacer así. Ya después cuando nos conocemos con María, ella me cuenta que había recibido un ejercicio similar, pero que además tenía un componente adicional, que es lo que viene a ser la segunda parte del ejercicio. Y era que a ella le habían contado que se podía tomar para esa transformación que tú le pedías a la tierra como un ingrediente principal la inspiración. Lo que tú admirabas en otra persona generaba tal emoción en ti, tal vibración, que podía ayudar a hacer, era como ese ingrediente mágico, ese catalizador para quienes se relacionan con química, para que esa transformación sucediera. Y les voy a contar por qué. Cuando tú estás concentrada o concentrada en algo que te molesta, en algo que te genera una emoción que te pesa, normalmente lo que sucede es que te quedas ahí. Nos quedamos ahí en un loop, nos quedamos en un loop. Y entonces yo sé que lo quiero transformar, pero es que lo detesto. Y es que de verdad me pesa y es que no me gusta cómo me siento, pero quiero hacerlo diferente. Y entonces te pones un día y empiezas a, ya, no voy a dejar que esto me moleste. Pero entonces cada vez que vas a ese lugar, te vuelves a concentrar nuevamente en lo que te molesta, en lo que te molesta, en lo que te molesta. Cuando tú, además de ser consciente de lo que quieres transformar, lo llevas a, ok, voy a desviar mi atención por un momento y voy a mirar a mi alrededor, en las personas que tengo cerca, a ver qué es eso que yo admiro en ellos. Ah, bueno, admiro tal cosa. Cuando tú admiras algo en alguien, si tú empiezas a observar tu emoción, te vas a dar cuenta que ya no es algo que te pesa, es algo que te impulsa. Te vas a dar cuenta que es algo que te alegra, te vas a dar cuenta que es algo que te motiva. Y cuando tú le das desde algo que admiras en algo, cuando tú abres esa puerta de esa emoción, resulta que algo que emerge en ti que se llama inspiración. Y desde la inspiración estás vibrando muy alto. Quiere decir que llevas tus emociones a tal punto de expansión. Si te das cuenta con esas emociones, como que nuestro cuerpo crece, como que se expande. Llevas tu emoción a ese lugar tanto que eso que te pesaba, como que se queda atrás, como que se va como a segundo plano. Y entonces, llevando tu atención a eso, es que le imprimes la energía necesaria para que la transformación suceda. Entonces, habiéndoles contado todo esto, ¿cuál es el tema? El ejercicio es el siguiente. Te piden que definitivamente identifiques algo en tu vida que quieras transformar. Algo que quieras transformar. No necesariamente tiene que ser algo que te talle demasiado, no. Simplemente es algo que quieras transformar, que si sigue ahí como que ya, como que no te sientes muy bien, entonces lo quieres transformar. Tomas eso y lo escribes. ¿Ok? Una vez escrito, vas a llevar tu atención a tu entorno cercano. Esto sí les recomendamos que sea alguien que tú reconozcas y que se lo puedas escribir o hacer llegar el mensaje. Ya sea por WhatsApp, ya sea por un email, ya sea incluso escribiendo, por favor. No, que lo que es que al seguirlo, porque yo conozco toda la otra parte y si ya leyeron el ejercicio ya saben cómo es, pero que no se vaya a malinterpretar. Lo que escribiste que quieres transformar es lo que le vas a entregar a la Madre Tierra. Sí. Lo que está diciendo Alejandra de buscar a otra persona y todo es para la segunda parte. Ah, ¿no lo expliqué bien? No. Bueno, sí. Perdona. Entonces sí, la primera parte es eso que quieres transformar, lo escribes y lo dejas ahí un momento. Ajá. ¿Ok? Luego, la segunda parte, vas a buscar a tu alrededor, en tu entorno cercano, alguien que te genere admiración, una cualidad en una persona que te genere admiración. Ojo, no tienen que ser contrarias. Es decir, si yo quiero transformar mi pereza, no tengo que buscar a la persona más proactiva a mi alrededor. No. Puedes buscar simplemente, no sé, a mí me inspira, por ejemplo, la entrega que mi mamá tiene con su arte.
A ella le gusta pintar y me inspira eso muchísimo. Lo admiro increíblemente. Entonces, esa pereza la puedo transformar con eso que me inspira en mi mamá. Que nada pareciera tener que ver, pero es que no importa que se relacionen directamente. Lo importante es que voy a enfocar mi atención en eso que me inspira. Y le voy a escribir a mi mamá una nota. Y le voy a hacer saber que agradezco en ella eso que puedo observar, que admiro y que me inspira. Que de verdad eso me impulsa a lo que sea que te impulse, a lo que eso te impulse, no importa. Y se lo escribes, perdón, y se lo entregas a la persona. Hasta ahí va tu parte. Ya se lo entregaste. Ya si la persona te quiere o no te quiere responder, esa es la parte que le corresponde a ellos. Entonces, tú ya lo que hiciste es lo que tenías que hacer. Dejaste que esa emoción entrara en ti para que la transformación suceda. Siempre traer presente que, y lo quiero recalcar porque a veces uno piensa que tengo que poner, identificar en una persona algo que haga contrapeso a lo que quiero transformar. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo quiero cambiar la procrastinación porque yo aplazo y no hago. Y admiro en mi hermano su generosidad. No tiene nada que ver la procrastinación con la generosidad. Simplemente es como el hecho de amplificar en el otro algo, le estás dando como el agua que riega la tierra donde le estoy entregando a la madre tierra, eso que le entregué en el papelito, la procrastinación se la entregué ahí, le estoy echando el agua que le estoy poniendo ahí para que transmute y para que entregue todo, es esa generosidad que abrí la puerta para amplificar eso tan bonito que veo. Aquí eso es clave. No solamente estás poniéndole ese ingrediente para que la transformación suceda, sino es como que estás amplificando eso para el otro. O sea, es doblemente poderoso. Lo que hace la diferencia que si te quedas solo en esa emoción de loop que te pesa. ¿Ven dónde está la magia del asunto? Entonces, bueno, ese es. Es eso. Ahí nos pregunta Catalina, bueno, ya te contestamos, Catalina, de este ejercicio en particular, ¿alguna inquietud? Igual si no lo han hecho porque estamos recién empezando el día. El paso a paso igual lo encuentran en la guía. Recuerden, alguien que no haya, que esté pues en vida ahora, que sepan que lo recibe. Si es, por ejemplo, alguien, no, es que yo sigo en Instagram a alguien que sigue 1.000.000 de personas, pues uno no sabe si lo va a leer o no. Intenten buscar a alguien que sepan que lo lee sin esperar que les conteste. Que contesten no, como decía Alejandra, no, pero digamos que uno se asegure que está poniendo como esa energía en alguien que la está recibiendo, que sabe que la está recibiendo, porque igual la energía la recibe, pero que sepa, que se abra como esa puerta. ¿Alguna pregunta de esto? No, yo creo que está allí, ¿cierto? ¿Algo más? No. No. Nos pregunta, entonces muchas gracias. Si tiene alguna pregunta de esto. Dice, Catalina nos pregunta, primero 1.000 gracias a las dos y a todos 1.000 gracias. Pregunta, si no he hecho todos los ejercicios, o inicio en el cuarto y luego termino los otros, o cómo sugieren para unirme al proceso. Yo te diría que lleves primero, revises el correo, el primero, donde te dan los ejercicios transversales, que son los ejercicios que recomendamos hacer durante todo este periodo, que son 10 días. Entonces, que si hay cosas que quieras seguir usando después, maravilloso. Y escucha esa charla que hicimos ese día por ahí. Uno no tiene que estar sentado mirando porque realmente lo pueden solamente escuchar. Entonces lo vas escuchando y ahí para que te pongas en el contexto de lo que compartimos. Y los otros ejercicios hay unos que son para hacer durante varios días. Sí, como esos transversales. El de este cambiar de canal, digamos, es una cosa no solamente para un día, solamente es que ese día llevas la atención. Entonces te diría que te regales el tiempo de leer todos los ejercicios, no importa el orden. No, y que los vayas integrando poco a poco. El del tazón de la tierra no te demoras nada haciéndolo y lo puedes mantener durante todos los 10 días. Y no toca hacer nada, sí, es súper breve, o sea, lo hiciste ya 2 minutos, ya listo. Desde que le pongas esa conciencia que trae el ejercicio, ya está. O sea, digamos que se les da día a día un ejercicio para que puedan integrarlo según su rutina diaria. Pero claramente no es un ejercicio que les ocupe todo el tiempo del día. Entonces, es más como que tú busques el espacio. Entonces, yo sí creo que esa es la mejor forma, como que revisa los ejercicios como son y desde ahí mira tú cómo los puedes integrar. Pero sí me parece chévere como que puedas ponerte a tono con lo que está sucediendo, porque recuerden que lo importante de hacerlo en grupo es que esto genera una sinergia. Entonces,
básicamente que tú lo estés haciendo al tiempo que lo están haciendo los otros participantes hace que eso que tú estás transformando, por ejemplo, como lo del ejercicio que es para hoy, le están imprimiendo mayor fuerza. No solo lo estás haciendo para ti, sino que haciéndolo tú y haciéndolo en grupo estás entregando también más energía para que esa transformación pueda suceder también para los demás. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Y gracias. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Recuerden que nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora Colombia. Miércoles, 7 de la noche, hora Colombia. Y recuerden que dentro de 8 días, no, el próximo sábado, que es nuestra sesión de cierre, dispongan de 3 horas y media, porque no nos demoramos menos, porque hacemos la sesión canalizada en el grupo. Entonces, esa sesión dura 2 horas y media y luego vamos a disponer 1 hora para hacer el cierre que hace Alejandra muy bonito y digamos que lo que sea de preguntas de los últimos ejercicios. Entonces, maravilloso si nos pueden acompañar. Es un espacio muy bonito, muy poderoso para que lo reciban ustedes. Un abrazo, gracias por participar. A los que conozco por ahí, Ángela, gracias por estar por acá. Catalina, me alegra verte. Milena, que no me había dado cuenta que eras tú, Milena, gracias por estar acá, me alegra encontrarnos nuevamente. Y a todos, de verdad, mil gracias, Clara y a Sanet, por repetir. Así es. Es una bendición poder compartir estos espacios y que siempre son de gran beneficio, no solamente para ustedes, espero que sea beneficio, sino para nosotras, para mantener un ritmo y para aprender también del proceso. Un feliz domingo y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Gracias, feliz fin de semana. Gracias. Para ustedes también, gracias.